¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Este es un nuevo estudio bíblico. Mi nombre es Lu Martínez y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, esta vez en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 21, y habla sobre la fe de la mujer cananea. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. También lo encontramos a este pasaje en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Pero vamos a explicarlo en este momento, qué es lo que el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. Hoy estamos en tiempos donde la gente primero ve, luego confía. Ya no existe la confianza en su esencia. Solo hay desconfianza. Esta forma de ser ha contaminado nuestra fe, la que como creyentes deberíamos tener, y la ha hecho infructuosa, tímida y vacía. Antes de dar un paso de fe pensamos: ¿y si fallo? ¿Y si no pasa nada? Estos pensamientos vienen porque no usamos la fe de la manera que Dios la diseñó. Jesús pasó bastante tiempo fuera del territorio de Israel, primero en Fenicia, luego Decápolis, finalmente en Cesarea de Filipo, que resultó un ministerio muy fructífero entre los discípulos, que llegaron a reconocerlo como el Cristo. A partir de ese momento, el Señor tomó el camino que le llevaría hasta Jerusalén y allí a la cruz. ¿Por qué Tiro y Sidón? El relato de la mujer sirofenicia o cananea aparece seguidamente sobre lo descrito entre lo que es puro e impuro. ¿Será casualidad que este incidente aparece aquí? ¿Tendría que ver con reinterpretar lo puro y lo impuro? Jesús entra en territorio gentil. Los cananeos eran enemigos ancestrales de Israel. Jesús había declarado que los fariseos y maestros de la ley están desechando los mandamientos divinos, Marcos 7:8 o Mateos 15:9, y señalaban a Jesús como pecador porque quebrantaba sus mandamientos, los mandamientos suyos, de los fariseos. El rechazo de unos fue la oportunidad para otros. Jesús está presentando la amplitud del reino de Dios que viene para todos, incluyendo a nuestros enemigos. Jesús, con la actitud intencional de ir a la región de Tiro y de Sidón, muestra que los gentiles no son inmundos, sino que ellos también tienen lugar en el reino de Dios. La distinción entre alimentos limpios e inmundos era una de las razones fundamentales
que impedían el trato entre judíos y gentiles. Cuando Dios hizo estas prohibiciones en la ley, tenía como propósito separar a Israel de las naciones paganas a su alrededor. Y sin duda, la prohibición de comer ciertos alimentos dificultaría notablemente el trato social entre ambos pueblos. Por lo tanto, cuando Jesús enseñó en el pasaje anterior que todos los alimentos eran limpios, estaba eliminando también las barreras entre judíos y gentiles. Por supuesto, esto no iba a ocurrir inmediatamente, sino que tendría que esperar a que Cristo realizara la obra de la cruz y fuera anunciado el Evangelio a los judíos. Y más tarde, ante el reiterado rechazo de los judíos a su Mesías, entonces sí que el Evangelio sería llevado a los gentiles. Le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ella vino a Jesús pidiéndole ayuda porque lo que más amaba en el mundo estaba bajo el control del diablo. La mujer no estaba rogando por sí misma, sino para conseguir la bendición a favor de su hija, dándonos un buen ejemplo de lo que debe ser la obra de intercesión que los padres debemos llevar a cabo por nuestros hijos. Y percibimos también su insistencia y constancia en sus ruegos. Según Mateo, ella seguía a Jesús y a sus discípulos dando voces, lo que llegó a ser del desagrado de los discípulos. Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús y, por supuesto, una intercesión tan ferviente no había de quedar sin contestación. «Deja que primero se sacien los hijos», dijo Jesús. Aunque Jesús era el Salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de una orden rigurosa. Los judíos primero y después los gentiles. La inclusión de la palabra primero no es excluyente. Romanos 1, 16 y 17. Jesús le estaba pidiendo algo más a esta mujer. Jesús solo podía hacer una cosa. Debía despertar una fe auténtica en el corazón de esa mujer. Jesús le dice: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En un principio, la respuesta del Señor podía parecer descorazonada. Era para dar una ilustración, era para explicar la situación de los hijos en referencia a los israelitas. Eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar el ministerio terrenal del Señor. Los perrillos eran, por lo tanto, gentiles, quienes aún no habían sido admitidos al regio festín. Pero aún, contesta ella, los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas que el pueblo judío era merecedor de los pactos y promesas de Dios. Sin embargo, no se enojó, sino que vio una puerta abierta para insistir su súplica a favor de su hija. Es llamativo cómo esta mujer suplicaba por migajas de pan,
mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que descendía del cielo. Juan capítulo 6, 35 y 36. Por la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó maravillado ante semejante fe de una mujer gentil. Oh mujer, grande es tu fe. Ella había captado correctamente el corazón de Dios. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. El pasaje muestra la gran necesidad espiritual y que desde lo profundo de sus corazones clamaban a Dios. Por lo tanto, aunque Cristo se dirigía primeramente a los judíos, de ninguna forma les estaba ofreciendo exclusividad. Fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Conclusión. Una comprensión adecuada tanto del poder como del amor del Señor. Insistencia en la oración y sobre todo una fe capaz de vencer todas las pruebas. ¿Por qué? Su raza estaba en contra de ella. Era gentil y de religión, tradición cananea, pagana, total. Su sexo estaba en contra de ella. Era mujer en medio de una sociedad machista, en que todos los rabíes le daban poca importancia y oído a las mujeres. Parecía que los discípulos estaban en contra de ella. Despídela, anda gritando al lado de nosotros. Aún las palabras de Jesús le hubieran hecho pensar que Jesús estaba en contra de ella. Pero ella persistió y confió, tuvo fe. La respuesta de la mujer nos muestra su determinación y su misma fe. Ella estaba determinada a no dejar ir a Jesús sin tener una respuesta de él. Hasta acá la palabra y la enseñanza bíblica de hoy. Espero te haya sido de bendición. Siempre digo que hay que rumiarla, como hacen las vacas, ¿no? De digerir, masticar y volver a hacerlo hacia afuera y otra vez masticar. Uno tiene que leer muchas veces la palabra. Y cuando no tiene entendimiento, pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a nuestras vidas. Y como siempre digo también, que esta palabra sea compartida con tus seres queridos, con tus amigos, en tu trabajo, en donde quieras. Porque Jesús nos pidió algo muy importante. Dice la palabra: id y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. Así que fíjate el deber que tenemos. Y lo más importante es leer a diario la palabra. Eso va a traer conocimiento, entendimiento, revelación, discernimiento y tantas otras cosas espirituales para beneficio y para crecimiento nuestro espiritual. Espero haya sido de bendición. Nos encontramos en el próximo estudio bíblico. Un abrazo y bendiciones.